Bueno, iniciamos la unidad 2 de Psicología Evolutiva de la Niñez. Vamos a ver ahora el periodo prenatal y neonatal. En la clase de hoy, que es la clase 5, vamos a ver el periodo prenatal, a donde básicamente vamos viendo cómo interactúan los factores de la herencia y la maduración desde lo que es una concepción biopsicosocial de la primera etapa del desarrollo infantil, que es la etapa prenatal. Vamos a ir viendo las distintas fases, las condiciones psicológicas que atraviesan a la mamá gestante, el papá gestante como acompañante y a la familia toda, las capacidades de ese niño en el útero materno y cómo esto se va relacionando posteriormente con todo lo que es el desarrollo del psiquismo y la evolución del psiquismo infantil en las etapas venideras. El desarrollo infantil está determinado por etapas o estadios. Estas etapas o estadios implican básicamente un momento del desarrollo que tiene características propias, homogéneas, que tienen un comienzo y un final definido y que tienen un orden preestablecido. Habíamos dicho en clases anteriores que las etapas o estadios implican una cierta sucesión ordenada donde los estadios venideros incluyen a los estadios anteriores, no solo cuantitativa sino cualitativamente, con mayor complejidad y con mayor capacidad y habilidades, teniendo en cuenta también las posibilidades madurativas del niño. Y en cada uno de los estadios también se han establecido lo que se llaman periodos críticos, que es básicamente ciertas posibilidades madurativas, a donde ahí se junta lo que podríamos decir que viene de la herencia y la maduración con lo que viene del entorno para la adquisición o el aprendizaje de distintas habilidades que son específicas y que se realizan de manera óptima cuando ocurren en un estadio o en una edad del desarrollo determinada. Los estadios del desarrollo les vamos a decir: el primero de todo, el periodo prenatal, que implica el niño adentro del vientre materno, y posteriormente porque hay una continuidad prenatal y neonatal, todo lo que hemos aprendido que el niño adentro del vientre materno puede realizar, vamos a ver que también lo traslada muchas de estas capacidades como aprendizajes, como reflejos, como adquisición de ciertos conocimientos de lo que implica su mundo sensorial prenatal a la esfera neonatal. Posteriormente tenemos la primera infancia, que es el niño de 0 a 2 años. Posteriormente tenemos la segunda infancia, que es el niño en edad preescolar, aproximadamente de los 2 años a los 5 o 6. Y posteriormente tenemos la tercera infancia, que es básicamente el niño en edad escolar, más o menos a partir de los 6 y hasta los 11, 12 años, a donde ya allí sobreviene lo que llamamos pubertad y adolescencia. Cuando hablamos de desarrollo infantil, y esto ocurre durante el desarrollo fetal y se extiende también al resto del desarrollo, hablamos de que los principios del desarrollo son cefalocaudal y próximo distal. El principio cefalocaudal implica prácticamente considerar que el desarrollo ocurre desde la cabeza hasta la cola, que hay una diferenciación progresiva de la parte más superior del embrión hasta la parte más inferior del cuerpo, y que por lo tanto las partes más superiores del embrión son las que maduran antes, son las que tienen mayores capacidades también, con mayor velocidad de ritmo de crecimiento, y esto se va extendiendo de manera progresiva hacia lo que es el extremo caudal o hacia la parte inferior del cuerpo. El próximo distal implica que va desde el tronco, desde la porción medial del cuerpo a las extremidades. Básicamente entonces, así como el cefalocaudal dice, de la cabeza, ¿sí?, mayor maduración y crecimiento y adquisición de posibilidades madurativas, hacia los pies, el próximo distal va a decir desde la parte media del cuerpo hacia las extremidades. Por lo tanto, el desarrollo madurativo es más acelerado en cabeza y tronco, y por último en las extremidades, y por último de todo en lo que es los dedos de manos y de pies. Por eso vamos a ver, cuando seguimos el desarrollo psicomotriz, por ejemplo, de un niño pequeño, de un bebé, que primero sostiene la cabeza, sostiene el tronco, se sienta, después se para, después ocurre la motricidad gruesa, y recién después de la motricidad gruesa empieza a tener habilidades
mucho más eficaces de motricidad fina, que implica el manejo de los dedos, la posición en pinza para tomar y asir objetos, y otras habilidades que implican que estas porciones del cuerpo ya han madurado. Cuando pensamos en la herencia y el ambiente, básicamente pensamos, bueno, ¿qué es la herencia? ¿Qué es el ambiente? ¿Cómo interjuegan para concebir el desarrollo de un niño? Y hemos dicho, en función de lo que hemos visto en las teorías anteriores, que herencia y ambiente son indivisibles y que por más que algunas teorías pongan más el acento en los factores heredados y otras pongan más el acento en los factores ambientales, somos un conjunto de factores heredados y ambientales que básicamente trabajan de manera sinérgica, absolutamente conjunta, y nos influencian y nos atraviesan durante todo el desarrollo humano. La herencia, básicamente, vamos a decir, es este conjunto de influencias genéticas que afectan el desarrollo del individuo, lo que está en los genes, lo heredado, que viene básicamente de nuestros progenitores, madre y padres, y que implica ciertos rasgos y características innatas que traemos de toda la línea, básicamente de los rasgos heredados familiares. ¿Y qué es el ambiente? El ambiente implica el conjunto de influencias externas, el entorno, ¿sí? Muchas veces se opone naturaleza versus entorno. Naturaleza sería la herencia, entorno sería el contexto, el ambiente, es lo que se adquiere en el contexto psicosocial. Hemos hablado en varias clases anteriores que los seres humanos somos seres básicamente sociales, que es imposible pensar el desarrollo de un niño aislado de su contexto psicosocial. Por lo tanto, el desarrollo del psiquismo viene de la mano de un entorno social que contiene y que acompaña el desarrollo de ese niño. El contexto de crianza es parte también de ese contexto social, todas las influencias ambientales que ocurren antes del nacimiento, durante el periodo de espera de ese niño que está por nacer, que implica también todas las influencias ambientales y se van a relacionar con las que ocurren después del nacimiento, al entorno de la familia, de la escuela, de la sociedad, de la cultura. Y básicamente vamos a decir, trabajan juntos afectando el desarrollo físico, psicológico y social del niño. Cuando hablamos de herencia, estamos de acuerdo entonces en que hablamos de los factores congénitos heredados de los padres biológicos, y hay distintos términos claves que nos van a hacer entender entonces de qué hablamos cuando hablamos de herencia. Básicamente, decíamos antes, es lo que está en los genes. ¿Qué es el gen? Es la unidad básica que contiene el material hereditario. ¿Y qué es el ADN? El ADN implica la composición de los genes que controlan las distintas funciones celulares. Hoy se sabe que el ADN humano se ha descubierto de manera completa y de que hay muchas enfermedades asociadas a pedazos o a porciones de ADN que en algunos casos se puede intervenir inclusive antes de que ocurran. Los cromosomas son la estructura en forma de bastón que transportan los genes. Hay una enfermedad muy conocida que se llama trisomía 21, que implica, que es el síndrome de Down, y que implica un cromosoma de más, por ejemplo, ¿sí? Y produce todo el síndrome que ustedes conocen como síndrome de Down. ¿Qué son los gametos? Los gametos son las células sexuales que mediante la meiosis termina con 23 cromosomas, ¿sí? Lo que implica la división celular. ¿Y qué es el cigoto? Que se le dice huevo o cigoto, es el resultado de la unión de un óvulo y un espermatozoide, que va a tener 46 cromosomas en el caso de un desarrollo normal. La mitad que van a ser de la madre, aportados por la madre, y la mitad que los va a aportar el padre, a partir de esta división celular que ocurre repetidamente y que tiene la mayor intensidad de todas en la primera semana del periodo del huevo o cigoto. ¿Cómo trabajan juntos la herencia y el ambiente? Vamos a decir, hay términos que son absolutamente complementarios y que implican la esfera de reacción y la canalización. La esfera de reacción va a implicar toda la variedad de expresiones potenciales de un rasgo hereditario, ¿sí?
para que ese rasgo hereditario efectivamente aparezca en una persona. Por ejemplo, el tamaño corporal. Y la canalización va a implicar cómo la herencia va limitando el alcance de algunos rasgos hereditarios y cómo hay algunos comportamientos que van dependiendo de la maduración, ¿sí?, cuando el niño está listo para exhibirlos, pero muchos otros que ya están totalmente canalizados independientemente de lo que la experiencia o las posibilidades del ambiente puedan afectar. Entonces vamos a decir, un niño, por ejemplo, más allá de que tenga más o menos estimulación, va a hablar en un determinado momento de su desarrollo. Por supuesto que mayor estimulación va a hablar antes. Y entonces esperamos que diga sus primeras palabras, más o menos, a los 12 meses de vida, que entre los 10 y 12 meses empiece a decir sus primeras palabras. Los niños que están menos estimulados van a expresar el lenguaje mucho más tardíamente, pero hay ciertos comportamientos que al no estar totalmente canalizados se van a expresar en un momento dado del desarrollo y van a modificarse positiva o negativamente en función del rol que tenga la experiencia y el ambiente. Y eso se llama canalización. Van por una especie de canal que viene de la mano de las posibilidades madurativas y ese canal puede desviarse, acelerarse, tomar un camino de mayor eficacia y efectividad en función de los efectos del entorno. La esfera de reacción y la canalización nos van a hacer entender entonces cómo un conjunto de comportamientos o de habilidades se expresan en función de variaciones del entorno, ¿sí? Básicamente, cómo estos mismos rasgos hereditarios se expresan bajo distintas condiciones ambientales. Y cuando hablamos de la interacción genotipo-ambiente, vamos a decir básicamente cómo los efectos de similares condiciones ambientales actúan sobre individuos que son genéticamente diferentes, es decir, la inversa. Y allí hablamos entonces de la correlación genotipo-entorno, que puede ser pasiva, reactiva o evocativa. Las correlaciones genotipo-entornos tienen que ver con lo que el individuo trae de heredado y lo que el ambiente favorece para ir en el mismo sentido de aquello que viene heredado. Y entonces decimos, un niño de padres músicos que tiene grandes posibilidades de heredar ciertas habilidades hacia la música, va a ocurrir una correlación genotipo-entorno pasiva cuando los padres ofrezcan un ambiente favorecedor en el entorno del hogar para desarrollar las habilidades musicales. Por lo tanto, el niño es pasivo en relación a su intervención, hereda ciertas aptitudes para la música y tiene un ambiente que acompaña en el mismo sentido. Las reacciones, las correlaciones genotipo-entorno de tipo reactivas o evocativas van a ubicar al niño en una posición más activa y entonces trae algunas habilidades heredadas que facilitan el desarrollo de ciertos comportamientos y es el niño el que provoca, en función de su motivación, que eso le sea estimulado en el hogar. Y es el niño el que provoca, en función de su motivación, el entorno favorecedor para el desarrollo de esa habilidad o capacidad. Y las reacciones activas van a ocurrir cuando la persona ya se desarrolla y es mayor y entonces va articulando las posibilidades de sus entornos de desarrollo posteriores para que esa habilidad o conjuntos de comportamientos efectivamente pueda reforzarse y activarse a lo largo de lo que es su ciclo evolutivo. Cuando se habla de herencia y ambiente, se habla de genotipos y fenotipos. El genotipo es básicamente la composición heredada genética de una persona y que incluye tanto aquello que se expresa como lo que no se expresa. El fenotipo implica básicamente las características observables de una persona que son producto de lo heredado sumado a la influencia ambiental. Muchas veces ustedes van a ver que hay niños que nacen muy parecidos físicamente a uno de los progenitores y a medida que se van desarrollando se van pareciendo al otro. Y uno dice, ¿y por qué?
Y porque va adquiriendo los gestos, va adquiriendo las maneras de comportarse, va adquiriendo la manera de hablar, va adquiriendo la manera de reírse, ¿sí? O las caras que hace al enojarse. Esas son cuestiones fenotípicas. Mientras que el genotipo implica lo heredado desde la cuestión biológica más llanamente. Muchas veces también se dice, bueno, ocurre en niños que son adoptados, que no tienen ningún tipo de cuestión biológica asociada a los padres, y a medida que se van desarrollando se van pareciendo. Son cuestiones fenotípicas y que tiene más que ver con estas características ambientales que se van incorporando a lo que son cuestiones caracterotípicas de la persona. Interactúan, indudablemente, cuando observamos el comportamiento de un individuo. Y tenemos entonces que ambos van a influir en las características físicas, ¿sí?, que observamos de una persona, en las características psicológicas que podemos observar de una persona, por lo que entonces vamos a sostener que las influencias ambientales siempre trabajan junto a la carga genética para influir en el desarrollo. Cuando hemos visto las teorías anteriores, hemos analizado que en función de la posición a donde estas teorías se ubican, más cerca de la herencia o más cerca del ambiente, empiezan a generarse grandes debates en la psicología contemporánea que han tratado de explicar entonces el papel del ambiente o de la herencia en el desarrollo del niño. Y en esto entonces se han preguntado, bueno, ¿prima la herencia, ¿sí?, la naturaleza o la educación? ¿Es más fuerte lo heredado o es más fuerte lo adquirido? Se expresan mayoritariamente entonces unos rasgos u otros. Influyen el comportamiento, más la genética o el ambiente. Y entonces hemos visto teorías que ponen más el acento en una u otra explicación. Mientras que cuando hemos visto la sinergia que ocurre en la psicología evolutiva contemporánea, fundamentalmente desde el modelo contextual dialéctico, la inclusión de todo lo que es el entorno social y ambiental en los modelos explicativos del desarrollo infantil, básicamente hemos visto que a partir de allí se plantean modelos integradores que son biopsicosociales y que van a incluir los aportes de la perspectiva psicosocial, etológica, cognitivo-comportamental, ecológica, sociogenética e historiocultural. Cuando se consideran las influencias del ambiente en la infancia, básicamente debemos tener en cuenta que la exposición a factores de riesgo biológicos y a factores de riesgo psicosociales va a afectar el desarrollo del cerebro. Acuérdense, por el concepto de plasticidad cerebral, que son los primeros 2 años a donde el cerebro es más plástico, a donde el cerebro es más sensible a las influencias ambientales, y lo que ocurre en esos primeros 2 años de vida puede dejar marcas a lo largo de todo el desarrollo y de toda la vida del individuo. Esto es lo que alienta entonces la observación detallada durante ese periodo del desarrollo, la estimulación adecuada en ese periodo del desarrollo, y en los casos de niños que nacen con algún tipo de problema, lo que se llama estimulación temprana, que implica entonces intervenir mientras ese cerebro es plástico y uno puede compensar, si se quiere, ciertas habilidades y anticiparse a que esa habilidad, comportamiento, conducta se desarrolle de la mejor manera posible cuando hay algún tipo de daño cerebral a donde se puede sospechar una afectación posterior en el comportamiento o en la conducta. Entonces, todos los factores de riesgo, sean biológicos, sean psicosociales, son mucho más graves en esto que se llaman los años preciosos, básicamente los primeros 2 años de vida del niño. Las desigualdades en el desarrollo de la niñez comienzan en el periodo prenatal, ¿sí? Hemos visto que son muy importantes los controles del embarazo, hemos visto que la salud materna tiene muchísima importancia en el desarrollo adecuado y en el desarrollo saludable de ese niño que está por nacer. Por lo tanto, cuando se habla de desigualdades, no se habla de desigualdades solo en torno a la niñez observable, sino inclusive a ese niño que no se observa y en función de
cómo la madre está llevando ese periodo prenatal en relación a alimentación, enfermedades, exposición a situaciones que pueden alterar el normal desarrollo de ese feto y por supuesto que se extienden a los primeros años de vida. Con la exposición acumulada a los riesgos que afectan el desarrollo, las disparidades entonces se acrecientan y las trayectorias se van a establecer de manera más firme. Una trayectoria del desarrollo saludable o menos saludable comienza entonces en ese periodo y mientras más se acumulan riesgos, más firmemente se van a establecer. Para reducir las desigualdades, entonces hay que tener en cuenta la aplicación de intervenciones tempranas, oportunas, que aborden los riesgos a donde los niños están expuestos en su contexto particular, riesgos que implican contextos de desarrollo empobrecidos, contextos de desarrollo con pobreza estructural, contextos de desarrollo con violencia intrafamiliar, contextos de desarrollo con consumo de sustancias, contextos de desarrollo con estimulaciones deficientes, ¿sí? El momento más efectivo y costo eficiente para prevenir las desigualdades siempre va a ser en épocas tempranas de la vida, en las que las trayectorias entonces se establecen firmemente y la idea de la intervención temprana oportuna es tratar de paliar, ¿sí?, y en los mejores casos evitar que esas trayectorias efectivamente se afirmen, ¿sí?, se establezcan con firmeza de allí en más. La acción o la falta de acción entonces de manera temprana en el desarrollo infantil va a tener consecuencias duraderas en la vida adulta del individuo, en el cuidado de la próxima generación y en el bienestar todo de las sociedades. Es por eso que es tan importante considerar las influencias ambientales del entorno, del contexto de desarrollo en el cual este niño, ¿sí?, que desde el momento mismo de su concepción comienza a ser atravesado y que implica una observación entonces detallada de estos primeros años de vida también. Las influencias del ambiente, como estamos diciendo, van a afectar fundamentalmente las etapas iniciales del desarrollo, desde la etapa prenatal hasta lo que es el nacimiento y el primer año de vida, considerando de manera conjunta hasta que el niño cumple sus 2 años. Las fases del desarrollo fetal van a implicar un periodo germinal, un periodo embrionario y un periodo fetal. El periodo germinal va a implicar los primeros 14 días de gestación, ¿sí? Y allí es básicamente cuando tenemos la gran división celular, lo que se llama mitosis. En esa diferenciación celular va a ocurrir lo que llamamos blastocito, que va a dar lugar al ectodermo, al endodermo y al mesodermo. Y otra parte del blastocito va a dar lugar a la placenta, al cordón y el saco amniótico. Estas son las primeras estructuras que tienen un rol fundamental en su primera formación y que van a ser mucho más susceptibles de daños a los efectos ambientales en lo que se llama el periodo embrionario. Este periodo embrionario es el periodo crucial, es el periodo de oro para evitar cualquier tipo de daño o agente externo y tóxico o infeccioso que puede afectar el desarrollo todo del bebé y por lo tanto también el desarrollo posterior y del niño. Ocurre desde los 14 días hasta las 8 semanas de gestación. Muchas veces ustedes habrán oído hablar, son estos primeros entre 2 meses y 3 meses, ¿sí?, que es cuando efectivamente tenemos mayor riesgo y por supuesto también es cuando se dan los mayores riesgos de abortos espontáneos. Y es cuando se están formando los principales órganos y sistemas corporales. Se lo denomina esto entonces un periodo crítico para lo que es, por cómo se están formando los principales órganos y sistemas corporales, para lo que es la incorporación de sustancias tóxicas, como distintos tipos de drogas, alcohol, enfermedades infecciosas que afectan entonces la formación de estos órganos, como rubiola, como distintas enfermedades infecciosas del tipo de virósicas, ¿sí?, o bacterianas, y que van a hacer entonces que en este periodo de oro
en el desarrollo fetal, estos principales órganos o sistemas corporales se conformen de manera defectuosa. En el periodo fetal va desde la 8ª semana gestacional hasta el momento del parto. Allí es donde tenemos el gran crecimiento fetal, fundamentalmente en los primeros meses, el cambio en las proporciones. Al principio la cabeza es muy grande, después va tomando mayor proporción en relación a las distintas partes del cuerpo. A partir aproximadamente de los 5 meses, entre los 4 y los 5 meses, se pueden observar los movimientos fetales y empiezan a aparecer los primeros reflejos que son de origen fetal y que tienen un traslado a la vida neonatal. Entre estos el reflejo de succión, el reflejo patelar. Básicamente es el tercer trimestre, desde a partir del 5.º mes de embarazo, en el mes 7, a partir del mes 6 podríamos decir, pero básicamente el mes 7, 8 y 9, el tercer trimestre gestacional, a donde el sistema nervioso central se vuelve funcional para todo lo que es la incorporación de estímulos propios de lo que es el líquido amniótico fetal, como estímulos quimiosensoriales, la voz materna que se filtra a través del líquido amniótico y llega al bebé filtrada, pero con una sonoridad audible. Entonces, a partir de allí, el bebé empieza a registrar información, que es la información que baña, que invade todo lo que es el útero materno, comienza a responder a estímulos y empieza a generar ciertos aprendizajes tempranos de lo que es este mundo estimular, que posteriormente va a remitir a las características sensoriales de su propia mama. En este tercer trimestre gestacional, los últimos 3 meses de gestación es cuando efectivamente tenemos lo que se llama el aprendizaje fetal. Y entonces las posibilidades de adquirir información que posteriormente va a resultar absolutamente funcional para lo que son las condiciones de acompañamiento biológico de los vínculos de apego con el principal cuidador. En el embarazo y la etapa prenatal ocurren no solo cambios físicos, sino cambios psicológicos y sociales, que van a implicar la preparación de los futuros padres para integrar al futuro niño en su mundo relacional, padres que no lo eran y que tienen que empezar a hacerlo, asumir el rol materno dándole un lugar al bebé en este mundo de la madre, las primeras vinculaciones emocionales que la mayoría de los autores dicen ocurren desde la noticia de saber que se están embarazados, no solo la madre sino también el padre que acompaña en el caso que haya una pareja que sostiene, los ajustes a nivel personal y familiar, la adquisición de una nueva identidad, una nueva conformación familiar. Es un periodo con gran ambivalencia, cambios, crisis que se consideran normales, hay mayor sensibilidad de la mujer a las interacciones, mayor inestabilidad emocional. Las vivencias que ocurren durante el embarazo producen, por lo tanto, mayor riesgo de contraer ciertos síntomas de tipo ansioso o depresivo o de reactivar cierta sintomatología previa. En muchos casos esto ocurre y tenemos entonces factores emocionales severos que pueden afectar el desarrollo fetal, y en otros casos tenemos vivencias y cambios típicos de la etapa del embarazo y de la etapa prenatal que se consideran normales y esperables dentro de lo que es la nueva posición de la mujer como futura madre. Brazelton nos habla en estas características esperables de la mamá embarazada de lo que es el vínculo desde el momento mismo de la noticia de la concepción. En esto él hace referencia a la prehistoria del vínculo y a los albores del vínculo, como procesos que están absolutamente relacionados en lo que es la conformación del vínculo temprano entre mamá y bebé, que va a afectar posteriormente el vínculo de apego posterior. En la prehistoria del vínculo hace referencia a las transformaciones atinentes del embarazo propiamente, todo lo que son las reacomodaciones
desde lo que son las fantasías y las emociones que genera la nueva identidad de madre. Por ejemplo, tenemos procesos identificatorios de la nueva posición de la mamá con lo que es el rol de madre desde lo que ha sido su propia madre. Tenemos la necesidad y el deseo de completud con ese hijo, donde se juegan cuestiones también narcisísticas diferenciales. Tenemos ciertos deseos de fusión con ese hijo, la madre que con ese hijo completa entonces ciertas cuestiones que tienen que ver con las maneras a través de las cuales su psiquismo ha incorporado todo lo que es la noticia y el deseo de ser madre. Tenemos el cumplimiento de ciertos ideales dentro de lo que es el rol materno y distintos tipos de complejidades, si se quiere, desde el punto de vista emocional que van a atravesar entonces esta nueva identidad de madre. Todo esto, dice Brazelton, hay que tenerlo en cuenta porque puede no siempre derivar en un psiquismo que se desarrolla de manera saludable durante el periodo prenatal. Ya vamos a ver más adelante que muchas veces cuando se pone demasiado en jaque al psiquismo, desde lo que es entonces esto esperable normal de la mamá embarazada, pueden ocurrir trastornos relacionados, por ejemplo, con lo que se denomina depresión posparto, que es la más común, u otros tipos de patologías. Entonces son cuestiones que hay que observar y tener en cuenta, ¿sí? En los embarazos, en las mamás gestantes, inclusive cuando ese desarrollo tiene todas las apariencias de implicar trastornos emocionales del tipo esperables o normales. Y después Brazelton habla de los albores del vínculo. Dentro de los albores del vínculo implica ya más la progresión en las etapas del embarazo, de adaptación al feto en crecimiento, como la mamá y también el papá, como los padres que van a sostener a ese niño en el momento en el que nazca, se van adaptando a las distintas etapas del embarazo, desde los movimientos, desde lo que es empezar a aprender sobre ese futuro niño y las condiciones que esto implica, y todo esto, dice Brazelton, es lo que va a resultar un coadyuvante perfecto y va a acompañar entonces, cuando esto se desarrolla saludablemente, lo que es el apego parental posterior, y va a ir sentando las bases del apego parental posterior y de lo que vamos a denominar un apego saludable. Sin embargo, no siempre los factores emocionales, como decíamos antes, implican o van a implicar factores emocionales esperables que cursan de manera normal en el desarrollo de la mamá embarazada. Y entonces puede ocurrir que ciertos estados ansiosos modifiquen, ¿sí?, las maneras de llevar ese embarazo, y que empiece eso cuando tiene niveles la mamá de ansiedad muy elevados a afectar a ese niño que se está desarrollando. Esto se ha demostrado en modelos animales, por ejemplo, y también se han hecho muchísimos estudios en humanos, porque se sabe que los estados ansiosos elevados afectan lo que se llama el cortisol, y desde lo que es la afectación del cortisol materno hay afectación del eje hipotalámico, hipoficiario y suprarrenal, que va a afectar, por lo tanto, todo lo que es el sistema nervioso central en desarrollo de ese feto por nacer. Y entonces allí se plantea lo que es la teoría de la programación fetal. Ese sistema nervioso central va a aprender a responder con niveles de cortisol alterados, porque el eje también va a estar alterado, y entonces va a responder al estrés, que es lo que ocurre en los estados muy ansiosos. Se modifica la respuesta al estrés, se modifica la respuesta inhibitoria a los estímulos, y entonces vamos a tener niños con una modificación de la respuesta al estrés, una respuesta al estrés alterada al nacer, con estados de irritabilidad y con hiperreactividad a estímulos. Esto puede ocurrir
en estados ansiosos muy elevados. También pueden ocurrir cuando los estados ansiosos son muy elevados, partos prematuros, niños de muy bajo peso. Y posteriormente se han asociado los estados ansiosos elevados maternos durante el periodo de la gestación con lo que se llama el trastorno por déficit de atención e hiperactividad del niño. Hay factores biológicos que también afectan el desarrollo fetal, pero que eso sale un poco por fuera de nuestra profesión, que implican las enfermedades maternas infecciosas y no infecciosas, hábitos y estilos de vida, que allí sí podemos observar, intervenir, ¿sí? Y acompañar desde lo que es la peligrosidad del consumo de sustancias. Hay sustancias que se les denomina teratógenas, como por ejemplo el consumo de alcohol, dentro de lo que es el periodo de gestación del niño. Un teratógeno, teratos viene de monstruo, es algo que puede producir malas formaciones, ¿sí? En el organismo en desarrollo. Se sabe que durante este periodo precioso, los 3 primeros meses de formación de los grandes órganos, consumos elevados de alcohol, por ejemplo, afectan todo lo que es el macizo craneofacial, y un consumo muy elevado puede producir lo que se llama síndrome alcohólico fetal. Y el consumo de alcohol en etapas posteriores del embarazo está más relacionado con trastornos conductuales. Por ejemplo, del tipo de irritabilidad, de déficit, del tipo de trastorno por déficit de atención e hiperquinesia. Muchas drogas, como el alcohol, son consideradas teratógenas, producen malformaciones en el organismo en desarrollo. El alcohol es uno de los más estudiados y como es una droga social, es uno también de los más peligrosos. Muchas mamás no saben que no tienen que consumir alcohol mientras están embarazadas. Otra cuestión que hay que tener en cuenta son los aspectos nutricionales. Por lo que entonces se recomienda tener en cuenta también desde el rol del psicólogo cómo son estos hábitos y estilos de vida dentro de lo que es la mamá gestante, para prevenir esto que decíamos al inicio de la clase, que desde el momento prenatal mismo ya se vayan produciendo estas desigualdades que pueden marcar el resto de la vida de una persona. Y también se sabe que la edad materna, mamás muy adolescentes o lo que se llaman madres añosas, tiene impacto, tiene efectos en las maneras a través de las cuales se puede desarrollar ese feto con mayores o menores posibilidades de un desarrollo saludable. Los picos, las edades extremas, como mamás muy jóvenes o madres muy añosas, tampoco es favorable para un desarrollo saludable. El útero como ambiente prenatal, entonces, si empezamos a pensar que las desigualdades pueden ocurrir desde lo que es el útero materno, es fuente de experiencias positivas, pero también puede ser fuente de experiencias negativas que pueden afectar el desarrollo del bebé. Brinda experiencias que modulan el comportamiento posterior y va estableciendo las bases de la conducta de apego, y por eso es importante también la estimulación y el tipo de estimulación que el niño vaya teniendo adentro del útero materno. Permite adquirir al feto información desde lo que es su ambiente sensorial, fundamentalmente cuando el sistema nervioso central es funcional a partir del 3er trimestre de gestación, los últimos 3 meses, todo lo que es la información quimiosensorial, que son los olores y sabores del líquido amniótico, que tienen una continuidad postnatal y que vayan a ayudar a ese niño cuando nazca a reconocer a su mamá a través de los olores, para lo que es la aprehensión al pezón materno, para lo que es toda la conducta de apego y de reconocimiento táctil de la mamá, lo que es todo el universo o el abanico auditivo que proviene de la voz materna que el bebé escucha dentro del útero. Entonces, todas estas experiencias sensoriales, cuando son positivas y cuando se desarrollan de manera saludable, van a acompañar posteriormente un apego saludable. Implica básicamente entonces el útero como ambiente prenatal un periodo sensible que, junto a lo que experimenta el bebé en los primeros meses de vida, van a impactar en su conducta posterior e inclusive van a impactar en su vida adulta.
Hay muchos trabajos científicos que han desarrollado cómo lo que el bebé tiene adentro del vientre materno, en el útero materno, efectivamente produce información que se adquiere, que se procesa y que se guarda en la memoria y que entonces se expresa cuando el bebé nace. Hay estudios que se han hecho, por ejemplo, con bebés de 5 meses que reaccionan de manera menos negativa a un cereal, por ejemplo, de zanahoria, cuando han sido expuestos a ese cereal inútero. ¿Y por qué? Porque le es familiar, porque el ser humano tiende a reaccionar positivamente a lo que le es familiar porque es lo que le es seguro. Entonces, básicamente, la exposición a ciertos sabores y a ciertos olores en útero genera familiaridad posterior. Se sabe que bebés, el olor del líquido amniótico es un olor muy saliente, muy potente, que a las pocas horas de vida, muy poquitito, una gota sola de olor de líquido amniótico ya hace que el bebé reaccione de manera diferencial a ese componente. Por lo que entonces, a partir de allí, también se ha demostrado que el líquido amniótico es absolutamente potente para el bebé y remite a su propia madre. Se sabe que en bebés tienden a aceptar sabores que naturalmente son desagradables o rechazables para el ser humano, tienden a aceptarlos con mayor facilidad cuando esos sabores implican la preexposición en el ambiente prenatal. Por ejemplo, dietas que han tenido, por ejemplo, una ingesta alta de ajo, y entonces los bebés cuando nacen tienen menos rechazo a este tipo de sabores. Por lo que entonces el útero como ambiente prenatal implica un sinfín de experiencias, de posibilidades, de aprendizaje y estimulación, y que hay que tener en cuenta también como estas primeras posibilidades de desarrollo y promover entonces las posibilidades de un desarrollo saludable, inclusive desde estas primeras experiencias tempranas. La promoción de las primeras experiencias en el niño en gestación viene de la mano a partir de la década de los 80, de los 80, 90, podríamos decir, de los inicios de los 80 y fundamentalmente desde fin de los 80, de distintos investigadores, neonatólogos, pediatras, psicólogos especializados en todo lo que es el desarrollo temprano y la psicología perinatal, a partir de lo que son programas de estimulación perinatal en distintos países del mundo, que lo que hacen es desarrollar distintas metodologías de estimulaciones táctiles y auditivas para entonces en estos primeros ambientes, en estos primeros contextos, ir favoreciendo desde allí el desarrollo saludable y el apego posterior. A partir de allí, entonces, se ha demostrado que la estimulación prenatal promueve el aprendizaje del feto, optimiza su desarrollo no solo físico, sino también sensorial y afectivo, a través de lo que es la incorporación a través del vientre materno de distintos tipos de estímulos, como por ejemplo el movimiento, la presión, las vibraciones. Tipos de estimulaciones hacen reaccionar al feto y van, por lo tanto, generando un aprendizaje que se llama aprendizaje fetal, que posteriormente facilita el reconocimiento de la mamá y todo lo que es el attachment o el bonding o los primeros contactos vinculares psicológicos, pero acompañados desde el aprendizaje psicobiológico mamá-bebé. Estos programas de intervención que están basados en capacidades fetales de procesamiento de estimulación sensorial van teniendo en cuenta, obviamente, el desarrollo de los distintos sistemas sensoriales en el bebé. Y decíamos, se habla de aprendizaje fetal recién en el último trimestre, los meses 7, 8 y 9, a donde se sabe que el feto adquiere, procesa y discrimina y retiene información en la memoria. Y que esa información, si le va resultando familiar, ayuda y colabora con la familiarización de lo que van a ser todo el sistema, el complejo estimular, de quien va a ser posteriormente su principal cuidador, el caso de la madre.
Hay un experimento muy famoso que se hizo con bebés que se les recitaba durante el último mes de gestación, 3 veces al día, una rima muy corta, que la recitaba la mamá, y esta rima recitada varias veces al día iba generando cierto reconocimiento de la voz materna con un ritmo particular. Una vez que el bebé nace, recién nacido, se le colocan unos auriculares alrededor de la cabecita y se le hace escuchar esa rima que la mamá recitó cuando él estaba en la panza en el último mes. Y se hacen distintos controles, entonces se le hace escuchar esa rima dicha por la voz de la propia mamá o dicha por la voz de otra mamá. Y se toman ciertos índices de expresión neonatales, como por ejemplo la presión de la succión de un chupete, como por ejemplo los movimientos fetales, como por ejemplo los cambios a nivel neurovegetativo, como los cambios a nivel de ritmo cardíaco o respiratorio. Y se encuentra que los bebés que han estado expuestos a la rima materna durante el último mes de gestación y que escuchan efectivamente esa rima materna filtrada como la escucharían a través del útero materno, reaccionan más, presentan más capacidad de orientación a esos sonidos, succionan más, se mueven más cuando la escuchan que cuando escuchan otro tipo de estimulación. A partir de allí entonces se comprueba que efectivamente lo que el bebé registra dentro del útero materno tiene una continuidad postnatal y que modula entonces la conducta postnatal posterior y que siempre se tiende a preferir aquellos complejos estimulares, aquel tipo de estimulación que remite a estimulación proveniente de la propia madre, su propia voz, su propio olor. Y esto es lo que se ha establecido como todo lo que son las bases psicobiológicas del apego, desde esta continuidad fetal neonatal. La estimulación, entonces, prenatal, se descubre a partir entonces de la década del 80 en adelante que efectivamente favorece el desarrollo sensorial y motor, los estados de alerta posteriores del neonato. Los estados de alerta es cómo el neonato intercala los ritmos de sueño y vigilia, cómo procesa estímulos. Posteriormente, en estudios que se han hecho a posteriori y se han medido los coeficientes intelectuales, por ejemplo, a través de la escala de Bailey o de Stanford, también comparando niños que habían pasado por programas de estimulación prenatal con los que no. Los niños que habían pasado por estos programas tenían cociente intelectual más altos, mejor coordinación visomotora, manifestaban un vínculo afectivo más fuerte porque efectivamente se les había estimulado todo lo que es la conexión temprana con la madre. La madre también a partir de allí genera un sistema de conexión más positivo con ese bebé y se conecta de manera más positiva con ese bebé y entonces esto también baja los niveles de estrés y de ansiedad y entonces colabora con un desarrollo más saludable. Tenían mejores puntajes en la escala de Brazelton, tenían mejor prensión y succión durante el amamantamiento, tenían mejor adaptación a su ambiente en el momento de nacer, lo que se llama el puntaje de Apgar, y en los primeros 45 días. Esto es simplemente anecdótico para que se sepa cómo las teorías que postulaban un feto prácticamente inerte, a donde no había capacidad de responder a estímulos, han sido a partir de la década del 80 y en adelante desechadas y se sabe que no solo responde a estímulos, sino que también aprende sobre los estímulos y que esos aprendizajes pueden ser fundamentales para todo lo que es su desarrollo temprano, posterior y la conexión con su principal cuidador. Fundamentalmente es lo que tiene que ver con la conexión emocional, los aspectos psicobiológicos favoreciendo el apego posterior. Durante el primer año de vida, que es el año fundamental para que ocurran distintos tipos de psicopatologías que pueden afectar el desarrollo posterior, se tiene en cuenta las condiciones y características del parto que pueden afectar entonces a las maneras
desarrollarse de ese niño, el estado emocional materno y ciertas psicopatologías como la depresión postparto, enfermedades infecciosas y no infecciosas, la condición socioeconómica, que implican entonces ambientes más favorables o menos favorables y las posibilidades asociadas a esas condiciones socioeconómicas como condiciones nutricionales, prácticas de alimentación. Dentro de las prácticas de alimentación, las prácticas de alimentación que favorecen la lactancia o no la favorecen, las condiciones en las cuales se va a desarrollar ese apego y ese ambiente social y familiar, con mayor o menores posibilidades de sostén y de contención de ese niño. Cuando se habla de condiciones y características del parto, hablamos básicamente de que un niño puede nacer por parto natural o por cesárea. Y dentro de las condiciones del parto natural, hoy tenemos también, y ya está legislado, lo que se llama parto humanizado. Aquí Michel Odent es uno de los principales referentes del parto humanizado. Hay una cita de él que dice: para cambiar el mundo primero es necesario cambiar la forma de nacer. Básicamente el parto humanizado lo que va a tener en cuenta es trabajar con todas estas ansiedades que produce en la mujer gestante el nacimiento del nuevo ser, incluyéndola como sujeto de derechos, respetando la decisión de la madre, desde cómo parir, con un clima adecuado, con libertad de movimientos, con la inclusión de la pareja acompañando todo el proceso. Básicamente dónde parir, el parto humanizado también con los cuidados necesarios, por supuesto, incluye la posibilidad de parir en el hogar, el parto domiciliario. ¿Quién desea la madre que la acompañe? Muchas veces en los sistemas hospitalarios, para exacerbar los cuidados en salud, no se permite que la mamá esté acompañada por su pareja, por una persona de confianza, o no se la deja decidir en relación a ciertas cuestiones que tienen que ver con la comodidad o la incomodidad de su posición. Y entonces, al tener en cuenta todas estas posibilidades dentro de lo que es un conjunto, una unión indivisible entre la mamá gestante, su niño, y la pareja o el referente significativo de la mamá que quiere que acompañe en ese momento ese proceso de parto, lo que se trata con el parto humanizado es de generar un clima de calidez entre esa mamá que está pariendo y ese bebé. Eso cambia obviamente muchas hormonas, cambia los estados ansiógenos, favorece, ¿sí?, el desarrollo saludable, favorece la capacidad de apego, la lactancia y la liberación de la placenta posterior al parto del bebé. Sin embargo, no siempre el parto humanizado es posible y muchas veces ocurre lo que se llama parto por cesárea. El parto por cesárea, que en muchos casos es recomendable, puede salvar muchas vidas, muchas veces también se realiza, dice la OMS, de manera innecesaria. La OMS recomienda no más del 15% de partos por cesárea. Sin embargo, hay una tasa mucho más alta. En Argentina se sabe que más de 35% de partos son por cesáreas y de que sube muchas veces a más del 50% en el sector privado. Se calculan aproximadamente unas 75.000 cesáreas que son evitables por año. Entonces, a partir de lo que son todas las nuevas normativas y los derechos de la mujer gestante, se ha empezado a tener ciertos cuidados con recomendar cesáreas cuando las cesáreas no son efectivamente necesarias. ¿Por qué? Porque el parto natural estimula la producción de hormonas, colabora con la adaptación del bebé fuera del útero, produce efectivamente mayor probabilidad de puntajes de Apgar más altos. Los bebés que nacen por parto natural tienden a tener puntajes de Apgar más altos. El Apgar es una medición de cuánto se adapta el bebé fuera del útero materno y tiene que ver con el color de la piel, el ritmo respiratorio, ciertos movimientos reflejos. En esa adaptación del medio intrauterino al medio extrauterino, el puntaje de Apgar lo que nos va a decir es si el bebé está en mejores condiciones de salud o en peores condiciones de salud en sus primeros minutos de vida. Si está asfixiado, si no está asfixiado, si tiene buen ritmo cardíaco. Cuando el bebé nace por parto natural, el esfuerzo que tiene que hacer el bebé por pasar por el canal de parto ayuda a su adaptabilidad posterior y por lo tanto produce puntajes de Apgar más altos.
Y hoy hay mucha recomendación de que las mamás gestantes realicen lo que se llama preparación para el parto, ¿sí? Dentro de todos los programas de psicoprofilaxis obstétrica que ayudan entrenando a la mujer sobre su propia anatomía, sobre el control de sus propios músculos para parir, sobre su propia fisiología en relación al parto, involucra todos los aspectos emocionales que tienen que ver con el desarrollo del embarazo y momento del parto, y tratan de involucrar también a su pareja o a su acompañante significativo en todos los momentos de la gestación y del parto. Decíamos, cuando los trastornos emocionales son severos, puede ocurrir lo que se llama depresión posparto, la depresión posparto que afecta todo el desarrollo cognitivo y emocional posterior del niño. Esta depresión posparto básicamente va a presentar síntomas maternos que van a afectar la relación madre-hijo, como por ejemplo disminución de la expresividad emocional. Las mamás suelen tener lo que se llama anedonia, no expresar ni los sentimientos ni positivos ni negativos de manera clara, ¿sí? Tienen aplanamiento afectivo, son lentas para responder a las necesidades del niño, los miran menos, sostienen menos la mirada, tienen menos contacto ocular dirigido al bebé, tienen menor interacción conjunta, tienden a tener dificultades para procesar los estados emocionales del bebé. El bebé nos dice lo que les pasa con sus caritas, con sus cambios de expresión, tienen dificultades para decodificar estas expresiones no verbales del bebé, tienden a tener dificultades en lo que se llama el habla dirigida al niño, o baby talk, que implica modular todas las expresiones fonéticas de tono, de frecuencia en las cuales se habla al niño, para que efectivamente esa manera de dirigirnos al niño sea para él lo más entendible posible, desde los aspectos no verbales del lenguaje, desde lo que es la pragmática del lenguaje. Y en el niño estos síntomas van generando entonces menos atención, menos sostén de la mirada, menos sonrisas, menos diferenciación de sus expresiones emocionales. Y acuérdense que el niño se comunica con el otro diferenciando sus expresiones emocionales, más aplanamiento afectivo, más irritabilidad, porque produce un niño desorientado. Si no le saben leer sus estados emocionales y sus necesidades, obviamente el niño se va a poner irritable, más afectos negativos, por lo tanto, menos vocalizaciones, porque si el habla dirigida al niño de la mamá, que es la que estimula la comunicación no verbal, está alterada, el niño también entonces se va a comunicar menos actividad exploratoria posterior. La depresión posparto suele sostenerse a partir de las 4 semanas posteriores al parto, tiene mayor intensidad entre las semanas 8 y 12, pero algunos autores dicen que puede durar inclusive hasta un año entero, afectando por lo tanto de manera drástica todo lo que son estas primeras relaciones sincrónicas mamá-bebé y todo lo que es la calidad del apego posterior. Este apego posterior implica este primer lazo emocional que va a involucrar a ambos miembros de la díada, tanto mamá como bebé, que va a implicar que el bebé despliegue como sujeto activo conductas para buscar el contacto, para buscar la proximidad, y que la madre sepa leer estas conductas de manera adecuada, de manera contingente, respondiendo a las demandas del bebé de manera sincrónica. Y aparentemente hay un periodo sensible para estas primeras conductas de apego, y por eso la depresión posparto, que ocurre tan tempranamente, puede afectar entonces de manera sostenida la calidad de un apego posterior y la posibilidad de que ese apego se desarrolle de manera segura. Se habla de un ambiente facilitador. Este ambiente facilitador, que quien habla de esto es Winnicott, un psicoanalista, dice: hay un ambiente que sostiene, hay un ambiente que coadyuva el desarrollo saludable de ese niño, desde un sostén adecuado. Y allí entonces empiezan a jugar lo que es el periodo sensible, estos primeros contactos iniciales mamá-bebé y el estado psicológico
de la mamá y cómo han jugado entonces todos estos factores ambientales y emocionales para poder generar contactos sincrónicos de buena calidad entre la mamá y el niño, el clima y el contexto familiar, las características maternas de su salud psíquica, de su salud emocional, que van entonces a facilitar o a obstaculizar la posibilidad de un apego seguro y de una confianza básica posterior. Un patrón óptimo de apego se debe a la sensibilidad materna, a estas mamás que son sensibles en términos de poder leer y decodificar lo que el niño está queriendo decir, que pueden percibir de manera adecuada entonces estas necesidades del niño, que pueden interpretar de manera correcta lo que el niño les está diciendo con sus cambios conductuales, con sus cambios faciales, con las maneras a través de las cuales regula sus sonidos y sus llantos, y que pueden a partir de estas señales brindar una respuesta contingente. Las características maternas son básicamente de disponibilidad, una mamá que está disponible para cuando el niño la necesita, pero que no lo ahoga, obviamente, receptiva, capaz de poder darse cuenta de estos cambios conductuales, con calidez y conexión emocional. La lactancia materna, la lactancia de pecho que le recomienda la OMS, por lo menos durante los primeros 6 meses del niño, durante todo el primer año se le denomina lactante al bebé, los primeros 6 meses son fundamentales para la lactancia materna, fortalece los lazos afectivos promoviendo la lactancia natural posterior y el apego. Y el apego estimula básicamente una mejor salud, no solo física, sino también emocional para los dos, para la mamá y para el bebé. Cuando hay un apego saludable, y esto viene de la mano de una lactancia materna en los primeros 6 meses, que también se desarrolla de manera adecuada, vamos a tener un recién nacido que va a buscar de manera activa el pecho, que va a succionar de manera sostenida, que va a mirar al rostro de la mamá mientras succiona el pecho, que va a manifestar su hambre claramente, pero también va a manifestar claramente su saciedad o su plenitud, y que se va a calmar en los brazos de la mamá. Cuando veamos la unidad, la clase que viene, la segunda parte de la unidad 2 de recién nacido, vamos a ver que una de las características típicas de la salud psíquica de un recién nacido tiene que ver con si se calma efectivamente en los brazos de su principal cuidadora. Esto en la escala de Brazelton se le llama el ítem de la consolabilidad, consolability, le dice Brazelton. Poder calmarse si está en un estado de irritabilidad, efectivamente cuando el principal cuidador lo cobija. En un lactante, a partir de los 6 a los 12 meses, vamos a ver una conducta de alerta que disfruta la alimentación, que comunica claramente sus estados de hambre o saciedad con sus cambios conductuales, con el llanto, que hay un patrón alimentario bien regulado y que empieza a regular bien los ciclos de sueño y vigilia, que mira atentamente y sostiene la mirada, que hay comunicación vocal y táctil, ¿sí? Y que va a preferir a partir de los 6 meses, que es cuando ocurre la figura de apego de manera fuerte, cuando efectivamente las figuras de apego empiezan ahí a establecerse, que va a preferir a sus padres frente a cualquier otro adulto. Y en la mamá vamos a ver una mamá relajada, tranquila, contenta con su bebé, que se va adaptando a los ritmos de alimentación y las demandas del niño, que va naturalmente adquiriendo las posiciones para amamantar de manera adecuada y que va atribuyendo rasgos positivos a la conducta de su hijo. Un buen apego entonces va fortaleciendo estos lazos primeros y al mismo tiempo una buena lactancia va favoreciendo este apego. El apego es entonces bidireccional, implica siempre las características de la mamá, pero también las características del bebé como sujeto activo. Y decíamos, la lactancia favorece el apego, pero no necesariamente una mamá que no pueda dar de mamar va a tener mala calidad de apego, ni mucho menos. Es un coadyuvante, es un acompañante. Una buena lactancia va a favorecer un apego posterior, pero puede haber un apego absolutamente saludable, aunque la mamá no pueda amamantar, aunque la mamá no sea biológica, depende de la calidad de la interacción. Si lo podemos ayudar, si la mamá es biológica, con una buena lactancia, mejor, ¿sí? Ahora, puede haber disfunciones en el apego.
y es lo que posteriormente va a ser calificado como apegos evitativos, como apegos desorganizados, ¿sí? Dentro de todas las ramas o de todo el abanico de los apegos no saludables. Y estas disfunciones en el apego van a implicar entonces que vamos a ir observando desde el inicio de la relación una mamá que está tensa y angustiada, que se siente incompetente para criar y amamantar a su hijo, y esto ocurre con mucha frecuencia en las mamás que tienen psicopatologías, por ejemplo, como la depresión posparto, que no puede entender las claves comunicacionales que el niño efectivamente le brinda y por lo tanto, si no las entiende, no las puede atender, que no discrimina entre los distintos tipos de llanto, de hambre, de sueño, de incomodidad, que tiende a sobrealimentar porque tiende a responder a cualquier demanda del niño con alimento, ¿sí? Tiende a sobreatender a ese niño, tiende a perder de manera progresiva la motivación porque no lo entiende y no se entienden, ¿sí? Para atender a ese niño, y tiene por supuesto una disfunción del apego, mucho más riesgo de maltrato. En el bebé con disfunción de apego tenemos un bebé tenso, irritable. Por lo general tenemos en este ítem de la escala de Brazelton el de la consolabilidad, bebés que son poco consolables cuando se los alza y se los cobija y se los arruca. Tendemos a ver bebés que alteran su ritmo de sueño. Son bebés porque son bebés que si no los entienden en sus demandas, piensen que el bebé no puede hablar, entonces nos tiene que expresar sus demandas con los gestos, con las variaciones del llanto, con las variaciones de sonidos, con lo que hace con su cuerpo, y si no es entendido se siente efectivamente agredido, y esto implica que su conducta también se altere. Tiene más episodios de llantos excesivos, de cólera, y todo eso confunde a la madre y va creando como un círculo vicioso a donde cada cual va cada vez más desajustándose con el otro. Y entonces por eso tendemos a pensar que a partir de estos primeros contactos, si vienen de la mano de este tipo de características y conductas, vamos a tener un apego evaluado como poco saludable, como evitativo o como desorganizado posterior, como inseguro, dentro de lo que es todo el patrón de apegos no saludables comparándolos con el apego seguro. Decíamos, son los primeros años desde el desarrollo fetal, estos años preciosos, estos años que implican una atención temprana fundamental para promover el desarrollo saludable posterior. Dentro de lo que es la promoción materno-fetal e infantil temprana, se suelen tener en cuenta distintas áreas. Esto es un modelo, allí están citados los autores, que implica fortalecer los recursos psicológicos en la mamá, los recursos psicológicos y sociales, desde este nuevo rol materno, para fortalecer la motivación y por lo tanto el vínculo materno-filial, desde lo que es los componentes psicológicos y motivacionales y desde lo que son componentes instrumentales que podemos hacer desde las prácticas de salud, considerando modelos interdisciplinarios. Y entonces vamos a considerar 6 áreas fundamentales. Básicamente, la valoración del vínculo materno-fetal, que implica ir detectando estas primeras dificultades en el vínculo, trabajar con las dificultades emocionales que son prevenibles y que podemos atender y que se derivan del periodo de gestación. Detectar niveles altos de estrés percibidos por la madre que pueden entonces generar psicopatologías derivadas de altos niveles de estrés, como las psicopatologías ansiosas o por depresión posparto, y que van a afectar entonces, y sabemos, el desarrollo posterior de este niño, alterando también a partir del eje hipotalámico, hipoficiario y suprarrenal y la teoría de la programación fetal, su respuesta a estímulos posterior y sus capacidades inhibitorias posteriores y su conducta de irritabilidad posterior. La construcción de la historia vincular de la madre, y esto también tiene que ver con lo que decía Brazelton,
cómo las madres se van a proyectar como madres a partir de lo que son sus propias experiencias con su propia madre, desarrollar identidades maternas positivas en función de lo que ha sido su experiencia con su madre como hija, teniendo en cuenta el propio estilo de apego que ella ha vivenciado en su desarrollo. Hoy se sabe que los estilos de apego tienen una transmisión generacional en función del estilo de apego que uno ha vivenciado en su propia crianza, es el que tiende a transmitir a sus propios hijos. La construcción del vínculo materno-filial, materno-fetal en este caso, el vínculo materno-fetal que tiene que ver con ser consciente de los cambios, de los movimientos, de las distintas etapas por las que se va pasando en el embarazo y de conexión con el bebé, muy parecido también a lo que veíamos de lo que sostiene Brazelton. Y el rol de la pareja allí como sostén y como apoyo. Promover prácticas saludables desde el inicio, que permiten un adecuado cuidado del feto y una conexión, por lo tanto, ¿sí? Si lo estoy cuidando, tengo la sensación de que me estoy conectando de manera positiva y entonces voy disminuyendo los factores de riesgo. Y crear redes sociales y espacios de apoyo. Las redes de sostén, las redes de apoyo son fundamentales para un psiquismo saludable, el apoyo social percibido por la madre que se siente que no está sola, que está acompañada en su embarazo, que puede expresar sus sentimientos, sus emociones, sus vivencias y todos los temores propios de esta etapa, implican también entonces recursos para el aparato psíquico y posibilidades de trabajar y de ir fortaleciendo el apego de manera temprana para un apego saludable posterior.